Recuerden siempre pues que lo que hacemos en esta sesión es revisar nuestra competencia diaria. La competencia diaria, 10 preguntas diferentes de diferentes temas todos los días que nos ponen y nos retan un poquito pues a diario con el inglés. De esta manera, entonces, no, perdonen, estoy en la cuenta equivocada. Vamos a dar inicio por acá. Listo. Entonces vamos a iniciar acá la competencia. Bien. Acá dice que una enfermera es asignada al cuidado de 4 clientes, quien cada uno, perdón, quien está en su primer día postparto. Después de la valoración inicial a cada cliente, ¿cuál hallazgo necesita evaluación futura y pronta por la enfermera? Entonces, cuando me dice que necesita una evaluación pronta, quiere decir que esta pregunta hace parte de una pregunta de priorización. Esta sería nuestra palabra clave, ¿cierto? La evaluación, ¿sí? Requiere que lo evalúe, requiere que yo lo vuelva a valorar y esta sería otra palabra clave, ¿cierto? Pronta. ¿Listo? De esta manera, pues sabemos que tenemos 4 clientes y las 4 pacientes están en su primer día de posparto. Ahora entremos a mirar en el posparto qué sería esperado y qué no sería esperado. Un cliente que se queja de dolor leve, un cliente que tiene un pulso de 65 latidos por minuto, un cliente quien está sacando calostro de los 2 senos, o un cliente que tiene unas loquias que huelen mal y están rojas. Recordemos, siempre que hablen de las preguntas de priorización, usar nuestra estrategia de priorización que es súper buena, que es SARE, en el que podemos usar esperado versus inesperado, real versus potencial, ABC, agudo versus crónico y se me olvidó esta, espérenme, por favor, esperado versus inesperado. ¿Alguien se acuerda de esta S de qué es? Que les he explicado mucho esta estrategia y se me olvida siempre la S. Mm, Estable versus inestable. Estable versus inestable. Muy bien. Entonces, empecemos a ver y empecémoslo con esperado versus inesperado. Un cliente que se queja de dolor leve es algo que yo espero en el primer día de posparto, no me preocupa. Además, para el NCLEX, el dolor nunca es una prioridad. ¿Listo? Un cliente con un pulso de 65 latidos por minuto, dentro de lo esperado versus inesperado, es esperado y no es un signo negativo, está dentro de lo que yo espero que un paciente tenga su frecuencia cardíaca, dentro de los límites, 60 a 100 está bien. Un cliente con calostro en los 2 senos, esperado versus inesperado, pues es lo que espero, ¿cierto? Porque pues empieza la producción de lechecita. Así que me quedo con un cliente que tiene loquias que huelen mal y están rojas. ¿Por qué? Porque el mal olor de los loquias, ¿cierto? Y cuando están muy rojas, me quiere decir que primero hay un riesgo grandísimo, grandísimo de infección. Y dentro de las primeras horas tengo que estar cuidando en el paciente el riesgo principal que es la hemorragia, pero secundario a la hemorragia siempre, siempre en un paciente postquirúrgico o en este caso pues posparto, tengo que cuidar el riesgo de infección precisamente por toda la manipulación que hay en el parto. ¿Listo? Bien. Cuando estoy cuidando a un cliente con Clostridium difícil, ¿cuál acción es esencial para que la enfermera haga para prevenir la transmisión? ¿Quién me dice por cuál medio se aísla el Clostridium difícil?
por contacto, por gotas, por aerosoles, Contacto. contacto, ¿listo? Pero el Clostridium difficile no solamente se aísla por contacto, sino por contacto entérico. ¿Qué quiere decir contacto entérico? Que tiene una precaución importante. ¿Cuál es esa precaución importante con el paciente que tiene contacto entérico? La, la, lo de fecal oral, Mm, No, o sea, sí, pero es un cuidado específico. entérico, lavado de manos Lavado de manos con qué? con Agua y agua jabón. y jabón. Exacto. Ok. Que no me permite a mí hacerme sanitización. ¿Listo? La mayoría de las enfermedades que tienen aislamiento por contacto, dentro de las precauciones está el lavado de manos. Y dentro del lavado de manos me puedo sanitizar con alcohol glicerinado. Pero en las enfermedades que se aíslan por contacto entérico, como el Clostridium difficile, no se permite la sanitización. Siempre el lavado de manos debe ser con agua y con jabón. ¿Listo? Entonces, para prevenir la transmisión, usar una máscara respiradora N95 en la sala de la habitación. B, usar alcohol basado en sanitizar las manos después de remover los guantes. C, lavar las manos con agua y jabón después de proveer cuidado. O D, asegurar que el cliente use una mascarilla quirúrgica fuera de la habitación. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? ¿Qué me La pregunta? D, ¿Perdona? la D, La D. Tú dices que asegurar que el paciente tenga una mascarilla quirúrgica. la C. La C. Lavar las manos con agua y con jabón después de proveer cuidado. Muy bien. N95. El paciente con aislamiento con perdón, por contacto no requiere uso de mascarilla. Requiere precisamente todo lo que lo aísle del contacto con los fluidos, con cualquier cosa, pues que el paciente haya tenido, pueda tener contacto. Usar sanitizantes basados en el alcohol, les acaba de decir. Sí, en el contacto se puede sanitizar las manos, excepto con el Clostridium difficile. O sea que esta está mal. Asegurar que el cliente use una mascarilla quirúrgica cuando salga de la habitación está mal. El paciente no requiere mascarilla, ni quirúrgica ni N95. ¿Listo? Requiere bata, requiere guantes, requiere lavado de manos, pero requiere también Googles, pero nunca va a necesitar ningún tipo de mascarilla. ¿Listo? Bien. El médico prescribe 0,5 gramos de Cefaclor vía oral 2 veces al día. La enfermera tiene cápsulas de 500 miligramos, la presentación de cápsulas de 500 miligramos. ¿Cuántas cápsulas debe administrar por dosis la enfermera? ¿Qué me dicen ahí? Una cápsula. Una cápsula, ¿cierto? Porque cuando convertimos 0,5 gramos a miligramos, me dan 500 miligramos. Por lo tanto, Alejandra, dime. discúlpame. Esta pregunta me generó duda porque decía twice en day. Entonces, o sea, me Dos hizo veces al pensar día. como que, señora. 2 veces al día, esta parte, ¿sí? Sí, sí, señora. Entonces o sea, me hizo pensar, yo tenía claro que era una cápsula, pero no sé si me decía si una cápsula por toma o la cápsula por las dos, o sea, porque Ok, decía 2 veces al día. Entonces ahí me generaba la duda y como estaba una cápsula y dos cápsulas, sí lo pensé muchas veces. perfecto. 2 veces al día quiere decir que es o sea, tengo 2 dosis, ¿cierto? Ahora me está diciendo que cuánto administro por dosis. Si me dijera cuántas cápsulas administro al día, sí sería la opción de 2 cápsulas. En este caso,
me están diciendo cuánto administro por dosis, ¿sí? O sea, la mitad de la mitad de la dosis general es solo una cápsula. Deben ser muy específicos. Es muy buena esa pregunta porque a veces eso puede ser algo tricky, ¿cierto? Pero en este caso, pues están siendo, hay como la diferencia de las palabras, ¿sí? Si te dijeran cuántas cápsulas la enfermera debe administrar en el día, ahí la piensas, ¿sí? Pero mira la diferencia de las palabras. 2 veces al día a por dosis, ¿listo? Sí, señora, gracias. ¿Qué instrucción debe la enfermera incluir en el plan de cuidado en casa a un cliente quien es tratado por tuberculosis activa? ¿Listo? El contexto es que el paciente tiene tuberculosis y que está activa, pero ¿qué cuidado es específico para cuidar en este paciente en casa? A. Evite contacto con todos los otros individuos al menos por 6 meses. B. Usted puede parar de tomar su medicamento una vez usted tenga un cultivo de esputo negativo. C. Usted no va a ser contagioso por mucho. eh, por eso el aislamiento respiratorio en casa no es necesario. D. Cubra su boca y su nariz cuando tose o cuando estornuda y colóquese un pañuelito y coloque el pañuelito, perdónenme, en una bolsa plástica. ¿Qué dicen de esta pregunta? ¿Cuál de estas opciones creerían que es la que necesito para que mi paciente sea cuidado de la mejor manera en casa? La D. La D. Cubra la boca cuando tose, estornuda y bote el pañuelito. Vamos a empezar. Evita el contacto con otros individuos por al menos 6 meses. ¿Por qué esta la descartan? Porque cuando ya está tomando tratamiento, después creo que de 2 meses ya no, pues no tiene tanto riesgo de contagio. Sí, Cuando el primer beca de control ya, sí, es que no recuerdo bien, pero creo que es por eso. pero No, son no, dos no tanto cultivos. por esto. Sí, dime. No son dos cultivos negativos consecutivos. Cultivos negativos consecutivos, pero principalmente porque no es algo que se pueda cumplir, ¿sí? Evitar el contacto con individuos no es algo que se pueda cumplir. Evitar el contacto sin protección personal, eso es algo que se pueda cumplir, ¿sí? En ningún momento dice aíslese totalmente y no tenga contacto con nadie más sin que supiéramos, ¿cierto? Que necesitamos dos cultivos consecutivos, ahí me le inclica algo, chicos, y es esas respuestas absolutistas. Totalmente, siempre, eso casi nunca va a ser la respuesta. Evita el contacto con otros individuos por 6 meses, quiere decir que ni siquiera la enfermera se podría acercar al paciente. Evita el contacto con otros individuos sin usar elementos de protección personal sería una respuesta correcta, ¿cierto? Porque pues está en su etapa transmisible. Pero en este caso no es el tiempo, sino la actividad. Él no tiene que dejar de tener contacto con los individuos, pero sí debe protegerse con elementos de protección personal. Usted debe parar sus medicamentos una vez el primer cultivo de esputo está negativo. ¿Qué dicen de esta? No, negativo. Negativo. ¿Por cuánto tiempo debe tomar los medicamentos este paciente? 6 meses. De, Seis meses. 6 meses. de 6 a 9 meses. ¿Listo? Entonces también está mal. Y la principal como causa de que la tuberculosis pues se siga transmitiendo es por eso, porque el paciente empieza a ver mejoría y empieza a dejar el medicamento. Y al dejar el medicamento pues se vuelve transmisible, ¿cierto? Porque pues está activo. Entonces, por eso es muy importante ser muy incisivos en la toma del medicamento. Usted no va a ser contagioso, entonces el aislamiento respiratorio en casa no es necesario. ¿Está bien o está mal? Mal. Está mal, está activo, es contagioso, necesita aislarse, lo que les digo.
No quiere decir que no pueda estar con nadie, pero sí tiene que tener todas las precauciones de aislamiento, ¿cierto? Este es la tuberculosis. ¿Por qué tipo de aislamiento se aísla? Bacteriano, respiratorio, aerosoles. 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 ¿Qué cuidado tengo que tener con los aerosoles? ¿Usar qué tipo de tapabocas? Abocas. N95. De alta es N95. Presión negativa. ¿Qué quiere decir la presión negativa? Hay recambio del aire. Y que la puerta siempre debe estar cerrada. Está cerrado. Entonces, lo más ideal con este paciente sería cubrir la boca y la nariz cuando tose o estornuda, porque es la manera en que lo va a transmitir, ¿cierto? Y que estos tissues sean eliminados en una bolsa plástica para que no tenga contacto con nadie y se evite el contagio de la enfermedad. Muy bien. Una cliente posparto es diagnosticada con cistitis. ¿Cuál es la acción prioritaria de enfermería en el plan de cuidado? ¿Cierto? Proveer baños, estos sit baths son baños como de vapor, asegurar ingesta de fluido, colocar un ice pack en el periné, monitorizar la hemoglobina y el hematocrito. Sabemos pues que la cistitis es una infección, ¿cierto? Urinaria, principalmente de la vejiga, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la vejiga está colonizada por bacterias. ¿En algo me serviría que el paciente haga sitz baths? No, No, en nada. ¿Para qué hago sit baths? eso es para desinflamar, ¿no? Para las hemorroides, ¿listo? Principalmente por eso, Pues porque los desinflama. Entonces, se usa mucho. También lo usan mucho en las clientes posparto para mejorar, pues, después de la cirugía, pero no específicamente para una IBU, ¿cierto? Una infección de la vía urinaria, de las vías urinarias. De hecho, se evita porque lo que menos quiero tener en ese momento, pues, es humedad, ¿listo? Asegurar que el paciente ingiera muchos fluidos. ¿Qué dice? es así. Verdadero. ¿Qué hace Sí, que ese el sí. paciente esté tomando fluidos? ¿Qué genera? Barre las bacterias, las elimina. Barre las bacterias y las elimina. Entonces, Entonces, eso me va a generar, pues, que la infección urinaria junto al medicamento, porque de plano siempre va a necesitar un antibiótico, pues empiece a disminuir, ¿cierto? Esta colonización bacteriana. Colocar un ice pack en el perineo, pues se hace más que todo para el dolor, para la inflamación, también se puede hacer en las hemorroides, pero acá no va a hacer nada. Hemoglobina y hematocrito lo hago en pacientes que que tuvieron una hemorragia postparto o que tienen una anemia. Pero en este caso, pues no me va a decir nada. De pronto un cuadro hemático para mirar a ver cómo están los leucos, ¿cierto? Pero de resto no me va a decir nada la hemoglobina y el hematocrito en este paciente. Bien, para un cliente que tiene varias quemaduras en fase emergente, ¿cuál ruta es preferida para administrar medicamentos? A intramuscular, B intravenosa, C oral, D subcutánea. intravenosa. 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 ¿Qué pasa? El paciente quemado, pues va a tener edema, además de eso, pues ha perdido alguna de las capas de la piel y esto lo que va a hacer es que va a generar que no haya una absorción, por ejemplo, en la parte subcutánea. No me haría absolutamente nada un medicamento para el dolor subcutáneo porque pues puede que hasta no tenga piel, ¿sí? Intramuscular de la misma manera, la perfusión va a estar disminuida, por eso pues no va a ser la ruta adecuada. Y de igual manera, pues la parte gastrointestinal, pues por lo mismo el paciente va a tener una disminución en la absorción. Recuerden que la ruta siempre más rápida es la intravenosa, pues porque va de una al torrente sanguíneo y no necesita hacer la ruta que hace el medicamento.
de la farmacocinética cuando administro un medicamento, convertirlo en hígado, el citocromo no sé qué, para que pues el medicamento actúe. No pasa, ¿listo? El intravenoso de una va y hace su acción y es en minutos que empieza a actuar. ¿Qué necesita un paciente quemado? Pues quitarle el dolor porque de más que una quemadura va a doler demasiado, ¿listo? La enfermera está educando a un cliente que tiene una infección del tracto urinario, quien recibe una nueva prescripción de fenazopiridina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones por el cliente indica que entendió correctamente? ¿Quién me dice que es la fenazopiridina? Un analgésico, ¿listo? Un analgésico urinario. Se usa muchísimo en las infecciones de tracto urinario, también en la hiperplasia benigna prostática también se utiliza como analgésico. ¿Listo? Ahora, tiene unos efectos secundarios que debemos conocer y vamos a ver. Entonces le damos las opciones de respuestas. A, tomar este medicamento me puede hacer menos doloroso orinar. B, yo voy a llamar a mi médico si yo experimento una orina color roja o naranja. C, yo necesito continuar tomando este medicamento hasta que mis síntomas urinarios mejoren. Mm, o D, la fenazopiridina trabaja matando la bacteria que causa una infección en el tracto urinario. ¿Cuál de estas es la opción correcta, chicos? La B, creo. ¿La A o la B? Resulta y pasa. La A. Listo. Resulta y pasa que el efecto secundario principal que siempre vamos a ver es que colorea la orina, la pone roja y naranja o naranja. Entonces uno le dice al paciente que que eso es esperado y está bien. Entonces él puede experimentar esa orina roja naranja, pero no es necesario llamar al médico, ¿listo? Porque es un efecto esperado. La A, tomar este medicamento me va a hacer que orinar sea menos doloroso. Como lo vimos, es un analgésico urinario, un analgésico para la vía urinaria. Entre pues el paciente empieza a consumirlo, pues le disminuye el dolor. ¿Listo? Necesito continuar tomando este medicamento a pesar de que mis síntomas urinarios mejoren. No es un medicamento de mantenimiento, es un medicamento, perdónenme, que se usa en la fase aguda, por lo tanto no lo necesitas seguir tomando. ¿Y trabaja matando la bacteria? No, no es un antibiótico, es un analgésico, ¿listo? La enfermera está cuidando a un cliente que tiene diagnóstico de mieloma múltiple. La enfermera revisa los valores de laboratorio del cliente y nota que el calcio está en 14 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál es el valor normal del calcio, chicos? ¿De 8 a 10? Espérenme. Ay, ¿saben que no les he pasado? Yo les había quedado de pasar unos laboratorios, no se los he pasado. 8,5 a 10,5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el paciente está en hipercalcemia. Hipercalcemia. Por lo tanto, es algo que espero con el mieloma múltiple, con la espero hipercalcemia, o no es esperado con el mieloma múltiple. Resulta y pasa que en el mismo mieloma, ¿cierto? Empezó a tener un daño óseo en el que precisamente se empieza a liberar los osteoclastos y por lo tanto me empieza a generar un aumento del calcio sérico. Dentro de lo esperado de la enfermedad es algo que espero, pero la hipercalcemia tiene varias complicaciones. Tiene complicaciones cardíacas, me puede llevar a arritmias, tiene complicaciones neurológicas y también me puede llevar a una falla renal. ¿Listo? Eso es lo que le tengo que cuidar a la hipercalcemia. Me dice que cuál acción es prioritaria, entonces teniendo en cuenta esto. Notifican al médico, documentan el hallazgo, continúan monitorizando al cliente, remueven al cliente del monitor de telemetría. ¿Qué haría? Notificar al médico. Esta es una situación.
que amenaza la vida del paciente. Entonces, casi nunca, y eso es una estrategia del NCLEX, chico, cuándo llamar al médico y cuándo no llamar al médico. Yo llamo al médico cuando no hay una acción independiente de enfermería. Es decir, documentar el hallazgo estaría mal, ¿cierto? Porque documentar el hallazgo significa, o yo lo hago cuando todo está bien con el paciente. Eso no es hacer nada, sino dejar como paciente con niveles de calcio tal. Entonces esto está mal. Continuar monitorizando al cliente estaría mal, ¿cierto? Porque tengo que hacer algo con este paciente. Tiene un riesgo, ahí usamos la estrategia riesgo real versus riesgo potencial. Tiene un riesgo real, riesgo de falla renal, riesgo de arritmia, riesgo de alteración neurológica. Entonces, continuar monitorizándolo no está bien hasta que el paciente se agrave. Remover al cliente del monitor de telemetría, todo lo contrario, lo tengo que tener en el monitor porque el paciente puede hacer una arritmia. Entonces, en ese caso, no hay una acción independiente de enfermería. Sería diferente si me dijeran colocar al paciente en el monitor de telemetría. Es una acción independiente de enfermería, no necesita una instrucción médica. Pero si se dan cuenta en estas opciones, no hay una acción independiente de enfermería y sí tengo riesgo real con el paciente. Riesgo de falla renal, riesgo de arritmia cardíaca, riesgo también de daño neurológico. Entonces, por eso llamo al médico. Siempre recuerden, llamo al médico. El NCLEX no quiere que nosotros le tiremos la pelota a alguien más. Entonces, llamo a la nutricionista, llamo al terapeuta respiratorio. No, el NCLEX no quiere eso. La mayoría de las preguntas no van a ir como buscando que usted delegue eso a otro profesional. Lo que busca es que usted actúe como enfermero y que tenga acciones independientes. Es decir, si me dijera como que tiene, que lo que les decía, que lo coloque en el monitor, es una acción independiente y lo puedo hacer antes de ir a llamar al médico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo necesito mantener monitorizado. La enfermera está observando a los miembros del personal cuidando a un cliente que tiene varicela con lesiones activas. La enfermera debe intervenir si el miembro del personal es observado que haciendo A, removiendo la bata protectora del lado contaminado hacia como sacándola del cuerpo. Em, colocando una máscara quirúrgica al cliente antes de transportarlo afuera de la habitación del cliente. C, removiendo el respirador N95 dentro de la habitación del cliente. O D, manteniendo la puerta del cliente cerrada todo el tiempo. ¿Por qué tipo de aislamiento aíslo la varicela? Ese es respirando. Contacto. Por contacto y por aerosoles. ¿Listo? Acuérdense es más fácil acordarse de los de aerosoles que aerosoles es mumps, ¿cierto? Sarampión, tuberculosis, MTV, mumps, así. Esta mnemotecnia. MTV, como el canal. Mumps, sarampión, tuberculosis, varicela. ¿Listo? Y además, agréguenle COVID, que se le agrega a esa mnemotecnia. Entonces, acuérdense que esos son muy fáciles y que tengo que tener, pues, ciertas precauciones específicas con esto. Ahora me dice que intervenga, que yo le diga que está haciendo, cuando me dicen que intervenga es cuando usted ve a su compañero haciendo algo mal y usted va y le dice, oiga, la está embarrando en esto. ¿En qué la está embarrando? ¿Cuál está mal, chicos? La C. Removiendo o quitándose el N95 dentro de la habitación del cliente. ¿Por qué? Porque hay una transmisión por aerosoles, ¿listo? Quitándose la bata protectora como alejándola del cuerpo, está bien, ¿cierto? Porque pues es la manera correcta de desecharla. Colocando una máscara quirúrgica antes de transportar al cliente fuera de la habitación, también lo debo hacer cuando el paciente está aislado por aerosoles. Manteniendo la puerta
del cliente cerrado todo el tiempo también está bien cuando un paciente está aislado por aerosoles. ¿Listo? Un cliente tiene un desorden de ansiedad generalizado y recibe una nueva prescripción de sertralina. ¿Qué tipo de medicamento? ¿En qué grupo está la sertralina? Inhibidores de la recaptación de serotonina. Inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivo. Antidepresivo, inhibidores de la recaptación de la serotonina. La enfermera debe proveer educación al cliente en cuanto a cuál efecto adverso posible. A, hipernatremia. B, disfunción sexual. C, retención urinaria. O D, pérdida de peso. ¿Cuál es uno de los efectos de los inhibidores de la recaptación de serotonina? Disfunción, Disfunción sexual. Es el efecto secundario por el que la mayoría de los pacientes dejan, no hay un mantenimiento del medicamento y se lo dejan de tomar. Porque apenas se inicia a consumir la sertralina, el efecto principal es la disfunción sexual. Este efecto secundario es un efecto que va cediendo con el tiempo, es decir, va disminuyéndose con el tiempo, pero es un efecto y por eso el paciente no tiene adherencia al medicamento. Entonces, es muy importante en estos pacientes decirle cómo usted va a tener una disminución del líbido, pero es totalmente normal, iniciando el medicamento. Más adelante vamos a ver que este efecto se va a contrarrestar. Hipernatremia, no. Tiene riesgo de generarme hiponatremia. Retención urinaria hace parte de un efecto secundario de los tricíclicos, ¿cierto? Pero en este caso, pérdida de peso, no. Recuerden que la mayoría de los medicamentos de salud mental me generan es un aumento de peso, ¿listo? El único que me genera pérdida de peso y que no le doy a un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cuál es? El único medicamento antidepresivo. Y eso lo preguntan muchísimo en el NCLEX. Medicamento que me genera pérdida de peso, por lo tanto, no se le puede dar a pacientes con anorexia, bulimia. Anótenlo. Digoxinas. No, no, es un medicamento antidepresivo. Bupropión. Bueno, anótenlo. Es un antidepresivo atípico. ¿Cómo se llama, profe? Bupropión. Nunca se le da a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria porque ya genera pérdida de peso y pues empeoraría toda la conducta, todo el trastorno de conducta alimentaria. ¿Listo? Bien, vamos a ver nuestros resultados. Un cliente que tiene loquia y huele mal, ¿cierto? Dice que esto es un signo clásico de una infección postparto, como la endometriosis, y requiere una evaluación pronta y futura. El dolor es esperado, el pulso de 65 está en límites normales, la salida de calostro también es un hallazgo normal. Clostridium difícil. Estas esporas del Clostridium difícil son resistentes a los sanitizantes de manos basados en alcohol. Entonces, la higiene de mano con agua y jabón es mandatoria para remover las esporas y prevenir la transmisión. Un N95 para precauciones de aerosoles, no para precauciones de contacto. Sanitizar las manos con alcohol no es efectivo en el Clostridium. La máscara o la mascarilla en el cliente se usa en precauciones por gotitas y el Clostridium difícil es transmitido vía oro fecal. Lo que hablábamos del cefaclor, listo, entonces una cápsula, primero pues acordémonos que las unidades estén iguales, si vamos a ver acá, vamos a ver que eran miligramos y en otro lado era gramos, entonces tengo que convertir esos gramos en miligramos, que es 0.5 gramos, van a equivaler a 500 miligramos. Eso me da lo de una pastilla. Tuberculosis activa. Entonces dice que es lo que es crucial para prevenir pues que se propague por gotas aerosoles en el paciente
que contiene pues la bacteria de la tuberculosis. Es una instrucción clave asegurarnos que el paciente tenga todo el tratamiento, típicamente 2 o 3 semanas después de la terapia y 3 cultivos de esputo negativo consecutivo. ¿Listo? Cistitis. Entonces, la prioridad es asegurarnos altos fluidos, más de 3.000 mililitros, para ayudar a eliminar, a barrer la bacteria del tracto urinario. La vía, ¿cierto? En este caso, pues vamos a tener edema, vamos a tener intercambios de fluidos, precisamente nos va a alterar la absorción de la vía gastrointestinal, del músculo y del tejido subcutáneo. La vía intravenosa, pues es la más confiable y en este caso también es la más efectiva para la administración de un medicamento. La fenazopiridina, acuérdense, esta es un analgésico urinario, mejora el dolor y la quemazón asociada pues con la infección del tracto urinario. Esa orina roja anaranjada es esperado, es un efecto secundario que no es dañino. También se debe parar cuando los síntomas mejoran, al contrario de los antibióticos, y no tiene propiedades antibacteriales, entonces no trata la infección, solo trata el dolor asociado a la infección. El calcio, entonces dice que el calcio en 14 está crítico para hipercalcemia y pues nos puede llevar a complicaciones severas, ¿cierto? Principalmente a falla renal, alteración del estado mental, a arritmias cardíacas amenazantes para la vida. La prioridad es iniciar un tratamiento. Documentar y monitorizar pues es insuficiente. Remover al cliente de telemetría pues podría ser más peligroso porque puede llegar a generar cambios electrográficos. ¿Listo? La varicela con lesiones activas para clientes que están estas precauciones por airborne o por aerosoles. Como la varicela, el respirador N95 debe colocarse pues cuando estamos todo el tiempo dentro de la habitación. Solamente se debe remover después de que salgo de la habitación y cierro la puerta para prevenir la exposición con la infección y los microorganismos. Remover la bata es correcto, se hace para prevenir la contaminación. Colocar una mascarilla quirúrgica cuando el paciente va a ser transportado también es correcto para prevenir la infección y mantener la puerta cerrada es algo que se hace también en la parte de las precauciones de aerosoles. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, generan efectos secundarios sexuales como disminución del líbido, anorgasmia, disminución de la eyaculación, y esto es una razón frecuente para que no haya adherencia al medicamento. Este medicamento también puede generar hiponatremia, no hipernatremia. La retención urinaria es más común en los tricíclicos y la ganancia de peso, no la pérdida, es un común también efecto secundario a largo plazo. ¿Listo? Entonces terminamos nuestra competencia diaria. Eso fue todo por hoy. Recuerden que nos estamos encontrando todos los lunes, también todos los jueves. Estamos revisando los lunes tema. El próximo tema que vamos a revisar el lunes es la parte de endocrino. Así que espero que nos veamos el próximo lunes. Dime, Alexa. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces nos vemos el lunes. Espero pues que les estén sirviendo mucho estas sesiones y que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias, igual. Gracias. Gracias, buen día.